¿Recordáis cuando estuvo entre nosotros el hermano Antonio Díez? ¿Te acordáis que trajo un palito que señalaba así en la pantalla? Sí. Luego más moderno habéis visto al hermano Agustín, que tiene un láser. Con el láser. Yo no tengo palito de estos, ni tengo láser, pero me traigo un palito. ¿Puedes hacer el mapa más grande? Si le das a más, hay un más ahí, y se amplía el mapa. Este mapa, si no lo veis muy bien, podéis mirar allí, que es más grande. ¿Lo ves el más? Está aquí, mira, está aquí. Mira que bien para el palito. ¿Ves el más? Ahí, un poquito más. Un poquito más. Y ahora sí, si lo pasas así para abajo, ¿lo arrastras? No. Hazlo gracias. Un poquito. Ahora ya empieza la cosa de variar. ¿Qué? ¿No? Bueno, ya está bien. ¿Es que se ve mejor? Más o menos. No sé si veis muchos los colores. Estamos ahora viendo el tercer viaje misionero de Pablo, que es el color turquesa. ¿Veis aquí que sale de Antioquía? Y pasa por aquí lo que es todo eso, Iconio, Listra, Tarso, Antioquía, y entonces él llegó hasta Éfeso. Aquí. Vale, en Éfeso llevamos un tiempo, en Éfeso, con el apóstol Pablo. Y nos habla la Escritura de que realmente el Señor usó a Pablo en la ciudad de Éfeso y en toda aquella región donde muchos creyeron en el Señor. El Evangelio se extendió de una manera realmente poderosa. El Señor obró en la vida de muchas personas. Muchos judíos creyeron en el Señor, dejaban a la sinagoga y formaban las iglesias locales. Había gentiles que eran convertidos de la idolatría, que eran paganos, que adoraban a otros dioses. Y por medio del Evangelio, el Señor los llamaba. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Antes adorabais a aquellos dioses, ahora habéis sido salvos y ahora adoráis al Dios vivo y verdadero. Y luego también había muchos en Éfeso, recordáis, que practicaban la magia, estaban dentro del mundo del ocultismo, practicaban la magia. Y de estos también muchos fueron salvados por la gracia de Dios. ¿Verdad? Y nos habla la Escritura, el capítulo 19, que cogieron esos libros que hablaban de magia y los quemaron, en aquella ciudad los quemaron como una ofrenda, ¿verdad? Todo esto, la vida vieja pasó. Eso es cuando uno viene al Señor Jesucristo, tiene que coger su mochila que ha ido cargando durante toda su vida, con todos sus viejos hábitos, malas costumbres, prácticas pecaminosas, y traerlos como una ofrenda y decir, mira, todo esto me deshago, todo esto fuera de mi vida, ¿no? Nueva criatura es, dice el Señor. Entonces la labor evangelística de Pablo en Éfeso y en toda la provincia realmente tuvo la bendición de Dios. Muchos creyeron en el Señor. Pablo ya estaba viendo que su tiempo en Éfeso estaba llegando al final. Estuvo 3 años en Éfeso. De hecho es el lugar donde más tiempo estuvo, allí en Éfeso, predicando, enseñando, y él mismo decía que se había abierto una puerta, ¿verdad?, allí en Éfeso, y la estaba aprovechando. Pero ya su tiempo estaba llegando al final, y Pablo ya empezaba a tener en mente otras cosas, él ya empezaba a planificar, y él tenía como objetivo, si recordáis, lo podemos ver al final del capítulo 16 o 15, no recuerdo bien, de Romanos. Él habla que tenía deseos de ir a Roma y a España. Iré a vosotros y de vosotros, hablando a los romanos, y después tengo deseos de ir a España. Si estuvo o no estuvo, no lo sabemos. La palabra del Señor no nos dice nada, pero ese era el deseo que él tenía, él estaba planificando ya. Entonces, estando en Éfeso es cuando lo último que vimos es el alboroto que hubo en Éfeso de Demetrio, aquel platero, que vio que su ganancia económica iba reduciéndose porque muchos venían a la salvación, al Señor Jesucristo, y dejaban los ídolos, dejaban de comprar trencillos de la diosa Diana, y hubo aquel revuelo en la ciudad, ¿os acordáis? Que por 2 horas estuvieron una multitud en el teatro en Éfeso gritando, grandes Diana de los Efesios, ¿verdad? Y 2 horas allí, dale que te pego. Al final, de una manera providencial, el Señor permitió que aquel escribano calmara los ánimos de la multitud, y todo se quedó en nada. Se tranquilizó a las personas y después ya se disolvió aquella revuelta, ¿no? Entonces Pablo nos dice, en el capítulo 20, nos dice, después que cesó el alboroto, este alboroto del platero, de Demetrio,
Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Muy bien, Lucas aquí nos está haciendo un resumen. Nos está haciendo el resumen Nos está haciendo el resumen que salió de Éfeso, fue por aquí hacia Macedonia, Filipo, Tesalónica y Berea, después vino hacia Acaya, hacia Corinto, y aquí, como le habían puesto a las asechanzas para cuando se embarcase, decidió regresar por el mismo camino. Decidió regresar por tierra. Así que vemos un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? De Éfeso hacia Macedonia, Acaya, después volvió por Macedonia y ya regresó y ya se iba rumbo hacia Jerusalén, que era el propósito que él tenía. Entonces vemos en estos versículos un resumen muy resumido que nos da Lucas, que fue el escritor, ¿verdad? De que Pablo, pues ya llegando al final de su tiempo, no teniendo más regiones por estos lugares para predicar el Evangelio, les dice a los romanos, dice, pues él buscaba expandir, ir más allá, llevar más allá la palabra del Evangelio. Entonces él tenía como objetivo ir a Roma y después ir hacia España. Pero antes tenía 2 cosas que hacer. La primera era precisamente hacer ese recorrido de Macedonia y Acaya. Él quería visitar a los hermanos, ¿vale? Y otra cosa que tenía que hacer era recoger una ofrenda de los hermanos para los creyentes, para los santos que estaban en Jerusalén. Jerusalén está aquí, ¿veis? Jerusalén. Él estaba allí entre los gentiles y él tenía el deseo de llevar una ofrenda de las iglesias de los gentiles que iban a recoger para llevarla a los santos en Jerusalén. Y vamos a ver, me gustaría ver un poquito, aquí no nos lo dice Lucas, aquí nos da este resumen y después ya el viaje va de vuelta, ¿no? Pero me gustaría ver un poquito cronológicamente el hecho de esta ofrenda para los santos, que de hecho hay varios pasajes que nos hablan de esta ofrenda para los santos. Vemos como Pablo estando en Éfeso, ¿vale? Situémonos, Pablo está en Éfeso y él recibe noticias de los hermanos de Corinto. Él todavía está en Éfeso. Recibe noticias de los hermanos de Corinto. Y lo que recibe es que los hermanos de Corinto no andan muy bien. Habla de que hay divisiones y hay contiendas. Él está en Éfeso, y oye de los hermanos de Corinto que hay divisiones y contiendas. Claro, eso entristece al apóstol Pablo. Oír que una iglesia no anda bien, que hay divisiones y contiendas, pues entristece al apóstol que sembró el Evangelio en aquella ciudad de Corinto. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Les escribe una carta. Y la carta que les escribe desde Éfeso, estando todavía en Éfeso, es Primera de Corintios. ¿Vale? Y Primera de Corintios pues trata muchos temas, tratando de ayudar a los hermanos, tratando de exhortar a los hermanos, tratando de corregir aquellas cosas que se estaban torciendo en aquella iglesia de Corinto. Y no solo eso, sino que también los hermanos en Corinto habían escrito una carta al apóstol Pablo que estaba en Éfeso, preguntándole ciertas cosas. En 1 Corintios 7:1 dice el apóstol, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿vale? O sea, Pablo está escribiendo 1 Corintios y les dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y ahí les empieza a explicar cosas, ¿verdad? Y trata de poner orden. O sea que vemos que 1 Corintios fue ocasionado por esto. Primero porque él había oído que la iglesia no andaba muy bien. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Apolos habla de maravilla. No, yo soy de Cefas, el apóstol, Pedro, ¿verdad? Otro dice, no, yo soy del Señor. Divisiones y contiendas, a ver quién era más espiritual. Y los primeros versículos de 1 Corintios, Pablo le está diciendo, hermanos, daros cuenta de que la obra es del Señor y de que Apolos, que Pablo, Pedro, somos colaboradores. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, entender que la obra no es de un hombre. No es, ni aunque sea un apóstol, no es de un hombre, la obra es del Señor. Y entonces los demás somos colaboradores, colaboramos con el Señor en cuanto al Evangelio.
Y entonces les hace ver a los hermanos en Corinto esta realidad. Y después, en cuanto a las cosas que le preguntaron, en cuanto a las cosas que me escribisteis, vemos que trata de algunos problemas dentro del matrimonio. Habla de un hombre que convivía con su madrastra, con la mujer de su padre. Habla de los dones espirituales, ¿verdad? Los dones, sobre todo cuando habla de las lenguas. Habla de los dones espirituales. Habla de los abusos en la cena del Señor. Algo tan sencillo como es esto. Pues llegaba un momento que allí habían excesos. De tal forma que cuando bebían no bebían una copita, sino bebían bastante más. Dice, ¿no tenéis casas en que bebáis y comáis? Cuando os reunís para lo peor. ¿Sabes? Y entonces Pablo les escribe una carta muy fuerte, Primera de Corintios, con exhortaciones, con enseñanza, tratando de corregir aquella amada iglesia de Primera de Corintios. Nos dice al final de Primera de Corintios, dice, me gozo con la venida de Fortunato, Estéfanas y Acaico. Posiblemente estos hermanos, Fortunato, Acaico y Estéfanas, llevaron esta carta a Pablo. Y Pablo, al recibir a estos hermanos, pues se gozó de verlos, y entonces él contestó esta por medio de Primera de Corintios. Esta carta que escribió, recordemos que está en Éfeso, ¿vale? Entonces dice que en Primera de Corintios 16, vamos a ver unos versículos aquí, Primera de Corintios 16, les habla acerca de esta ofrenda para los santos, para los creyentes que hay en Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 16. Fijaros en el primer versículo. Esta es la primera carta, Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, había en marcha una ofrenda, una ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vemos que el destinatario de esa ofrenda lo vemos en el siguiente, en el versículo 3. Dice, bueno, vamos a leer del 2 y 3. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Vale? O sea, había un propósito de recoger una ofrenda para los santos en Jerusalén. Es muy posible que la vida de los primeros creyentes, de los cristianos, en Jerusalén fuera muy difícil. Jerusalén fue donde Jesús fue crucificado, donde fue rechazado como Mesías. Jerusalén fue el lugar donde se levantaron persecuciones al principio de la iglesia en contra de los cristianos. Incluso el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, ¿verdad?, su corazón se enardecía persiguiendo a los cristianos, pensando que él servía a Dios de esta manera. Y se levantaban en Jerusalén persecución contra los cristianos. Es posible que los creyentes, los verdaderos creyentes en Jerusalén, fueran ignorados, puestos aparte, perdieran sus trabajos, quizás eran como la escoria de la sociedad. ¿Y eso qué es lo que hace? Que los hermanos vivieran en pobreza, que no pudieran tener recursos, que fueran escasos, que no tuvieran suficiente para cubrir sus necesidades, sus gastos. Y de ahí que no solamente en esa ocasión, sino que en varias ocasiones se tomó una ofrenda para los santos en Jerusalén, para los hermanos en Jerusalén. No vamos a ver el pasaje, pero en Hechos capítulo 11, estando Bernabé y Pablo en Antioquía, llegó un profeta llamado Agabo y él anunciaba que vendría una gran hambre, dice, la cual sucedió en días de Claudio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Determinaron recoger una ofrenda y enviar ayuda ¿a quién? A los santos en Jerusalén, ¿verdad? Ya habían llevado una ofrenda a los santos en Jerusalén, les habían ayudado en una ocasión. Y luego también cuando Pablo en una ocasión estuvo con Jacobo y Juan y Pedro, reconociendo su ministerio, ¿verdad? Ellos a los judíos y Pablo y Bernabé a los gentiles, dice, nos recordaron que nos acordásemos de los pobres, dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. O
ya esa nota, ¿no? Acordaros de los pobres, de los necesitados. Y ahora estamos viendo en esta otra ocasión, que sería la segunda ocasión que vemos en las Escrituras, donde hay esta ofrenda, ¿verdad? Esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Y vemos como dice en el versículo 5, estamos en 1 Corintios 16, dice Pablo hablando de sus planes, dice, iré a vosotros, ¿vale? Recordemos, ¿dónde está Pablo? Pablo está en Éfeso, escribiendo a los corintios, y les dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso, ¿veis? Está escribiendo 1 Corintios desde Éfeso. Estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que vemos que él está en Éfeso escribiendo 1 Corintios y diciendo a los hermanos, iré a vosotros, pero primero tengo que pasar por Macedonia, Filipo, Tesalónica y Berea, y Acaya, Corinto, ¿vale? Esos son sus planes, es lo que le está escribiendo a los hermanos en Corinto. Cuando ya el tiempo estaba llegando al final de estar en Éfeso, recordáis que Pablo envió a Timoteo y Erasto, los envió, estaban con Pablo y le dijo, ir vosotros a Macedonia y ir preparando el camino, para cuando yo vaya. Y entonces Timoteo y Erasto ya habían salido, y luego más tarde Pablo, cuando cesó el alboroto, dice la Escritura, salió de Éfeso. Vale, Pablo sale de Éfeso y se dirige hacia Macedonia, pero llega al paso natural, que es esta ciudad de Troas. ¿Veis Troas? Este es el paso natural. Si no, tienes que coger un barco. Aquí también, pero claro, él quería pasar por Macedonia. Fue a Troas. Claro, cuando él llegó a Troas, él esperaba encontrar allí a Tito, uno de sus colaboradores. Posiblemente Tito llevó 1 Corintios a los corintios. Posiblemente. Y Pablo estaba esperando, claro, hoy escribes un WhatsApp y a los 2 minutos te contestan, ¿verdad? Pablo estaba esperando recibir noticias de Tito. ¿Cómo habrá sentado esa carta? ¿Habrá realmente tocado los corazones de los hermanos? ¿Cuál habrá sido la reacción? Y Pablo llegó a Troas y nos dice que en Troas pues también se le abrió un campo para predicar el Evangelio. Dice, se me abrió puerta en el Señor, pero él tenía angustia. Él tenía angustia porque no había encontrado a Tito. Fijaros en 2 Corintios 2:13. ¿Cómo nos lo dice aquí? 2 Corintios 2:13. Dice, leemos 12 y 13. Cuando llegué a Troas, ¿veis? La ciudad de Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuvo reposo en su espíritu, él estaba preocupado por cómo habían recibido los corintios esa carta que él les había escrito. Pablo, cuando llega a Troas, está intranquilo y entonces decide continuar su viaje. Luego también en el capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, en este paso, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Seguimos leyendo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Aquí Pablo encontró a Tito. ¿Dónde lo encontró? Salió de Éfeso, fue hacia Troas, aquí no encontró a Tito, aquí estaba él, no estaba tranquilo, estaba preocupado, pasó a Macedonia y por aquí, no sabemos si en Filipo, si en Tesalónica, por aquí, se encontró con Tito, que él ya regresaba de Corinto. Y dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros,
haciéndonos saber, aquí vienen las noticias, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¡Ay! ¡Qué tranquilo se quedó Pablo! ¡Qué tranquilo se quedó Pablo cuando recibió noticias por medio de Tito, de los hermanos en Corinto, de que habían recibido la palabra bien, de que habían tenido una buena actitud! Fijaros en el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, con Primera de Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que vemos, ¿desde dónde escribió Pablo Segunda de Corintios? Desde Macedonia, ¿verdad? Primera de Corintios lo escribió desde Éfeso. Aquí se encontró en Macedonia, se encontró con Tito, que le dice: los hermanos lo han recibido bien. Los hermanos se han arrepentido de sus pecados. Los hermanos están poniendo orden en sus vidas. Y desde Macedonia vuelve a escribir Segunda de Corintios, aquí. Vuelve a escribirle esta carta que estamos leyendo, Segunda de Corintios, a los hermanos, diciéndole que ya pronto voy a venir a vosotros, pero Pablo no esperó y escribió otra carta, Segunda de Corintios, a los hermanos. Las buenas noticias que recibió de Tito, la consolación que fue para él. Y qué bueno es, podemos decir, que en ocasiones el Señor usa a otros hermanos para exhortarnos. Qué bueno es. Tú imagínate que tú tienes a tu hijo y no lo corriges nunca. ¿Cómo va a salir ese niño? El hijo consentido avergüenza a su madre. Es triste, pero es así, ¿verdad? Tú tienes que ir al niño corrigiéndole, exhortándole, enseñándole de la misma forma en los caminos del Señor, ¿verdad? No es que, bueno, yo ya he sido salvo y yo aquí, bueno, a mí dejarme, yo ya vivo como quiero. No, el Señor trae su palabra y usa la exhortación para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor lo puede hacer leyendo la Escritura en tus devociones. Te puede hablar, el Señor te habla. Lo que pasa es que tenemos que escuchar cuando el Señor nos dice: tú eres ese hombre, como le dijo Natán a David, tú eres ese hombre, ese que robó la corderita, ¿verdad? Al que no tenía, y tú que tienes tanto, ¿verdad? El Señor usa su palabra para mostrarnos a nosotros nuestra necesidad. Podemos ser exhortados a través de la predicación, la exposición de las Escrituras. El Espíritu Santo puede usarlo en tu vida. Yo no sé la situación en que estás viviendo personal, no sé cómo está tu corazón delante de Dios, pero Dios sí que lo sabe. Y a lo mejor puede usar el Señor la predicación en tu vida para exhortarte. A lo mejor puede usar el Señor a un hermano que te ama en el Señor y te dice: hermano, esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo no está bien. Debes de corregir tu vida. Y entonces, qué bueno es cuando la palabra del Señor, por medio de alguna circunstancia, por medio de la Escritura, por medio de la predicación de un hermano, el Señor la usa para corregir nuestras vidas. Y vemos aquí el gozo de Pablo viendo. Primera epístola de Corintios, Pablo nos dice que la escribió, dice, con muchas lágrimas. No la escribió con dureza. Era una carta dura, pero la escribió, dice, con muchas lágrimas. Y el Señor la usó, ¿verdad? Y digo aquí, qué bueno es que haya esa exhortación que el Señor puede traer a nuestras vidas para corregirnos. Pablo, después de haber recibido las noticias de Tito, pues escribe esta segunda epístola de Corintios. Y entonces ahora nos vamos al capítulo 8 y capítulo 9, y aquí vuelve a hablarles de la ofrenda. Recordáis que he mencionado antes de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Aquí vuelve a salir el tema. Trata dos capítulos, el 8 y el 9, de la ofrenda. Si tienes una Biblia como la mía, aquí pone la ofrenda para los santos en el titulito del capítulo, la ofrenda para los santos. Y es lo que Pablo vuelve a enseñarles. Y les dice, fijaros en los primeros versículos, capítulo 8 de Segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Desde dónde escribe Pablo? Desde Macedonia. Hermanos,
Que sepáis, le está diciendo, que sepáis, hermanos, a vosotros que estáis en Corinto, la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Fijaros lo que está diciendo. Le está diciendo a los corintios, hermanos, los hermanos de aquí, los hermanos de Macedonia, a pesar de esa prueba, grande prueba de tribulación, tienen gozo en sus corazones, son profundamente pobres, profunda pobreza. ¿Abundaron en qué? En riquezas de su generosidad. Qué tremendo, ¿no? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que vemos aquí como Pablo, estando en Macedonia, recogiendo esas ofrendas en las diferentes iglesias para llevarla a los santos de Jerusalén, les dice a los corintios, hermanos, los de Macedonia realmente han sido generosos, han aportado, a pesar de ser pobres, a pesar de su profunda pobreza. ¿Pero qué puede poner un pobre? ¿Qué puede poner un pobre? ¿Recordáis cuando Jesús estaba mirando las ofrendas? Venían los ricos y ponían mucho, y llegó una mujer, una viuda, si no recuerdo mal, y puso 2 blancas, y el Señor le dice, ella ha puesto más que todos los otros. El Señor mira los números, el Señor mira el corazón, ¿verdad? Realmente, a pesar de la profunda pobreza, ellos decían, Pablo, nosotros queremos participar, pero hermanos, si no tenéis recursos vosotros, pero es que permítenos participar, nosotros queremos ayudar a los hermanos en Jerusalén, a los pobres, queremos participar, aunque sea con lo que podamos, pero queremos participar, permítenos participar. Y es lo que Pablo estaba dando testimonio a los corintios de los hermanos en Macedonia. Más adelante le dice, los hermanos, escribo para que estéis preparados, ¿verdad? Para que cuando yo venga no se recojan ofrendas, y podemos, no vamos a leer los capítulos porque sería muy largo, pero podemos, si lo vas leyendo en casa, podrás ver como Pablo está diciendo, hermanos, recoger las ofrendas poquito a poco, para cuando yo llegue no se recojan ofrendas, y después a los que hubierais designado, pues llevaremos esa ofrenda a los santos que están en Jerusalén. Los gentiles ayudando a los judíos, a la iglesia madre. El evangelio salió de Jerusalén, después fue a Judea, después fue a Samaria y después fue a lo último de la tierra. Y eso último de la tierra, los gentiles estaban mostrando su amor hacia la iglesia madre, hacia los creyentes en Jerusalén. Entonces, algunas cosas que me gustaría ver de estos versículos acerca de la ofrenda. Yo, que recuerden, nunca he predicado acerca de la ofrenda. Que recuerden, no he predicado acerca de la ofrenda, pero me he encontrado con este pasaje y vamos a ver unos principios de lo que es la ofrenda, ¿vale? Algo que podemos aprender para nosotros. Lo primero que podemos ver es la intencionalidad. Vamos a ver, primera de Corintios, capítulo 16, y después tener también el dedo en segunda de Corintios, capítulo 8, ¿vale? Pero ahora vamos a primera de Corintios 16, la intencionalidad. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Intencionalidad. O sea, tú puedes tener muchos deseos, pero si esos deseos no los pones en marcha, de poco sirve. O sea, tener la intención, tener el deseo. ¿Cómo? De esta forma ordenada, cada primer día de la semana, dice, hermanos, poner aparte algo. No les dice el diezmo, no le dice el 5%, no le dice el 20%, no le dice el 50%, no habla de porcentajes, no habla del diezmo, está hablando de ofrendas voluntarias que salen del corazón, ¿vale? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, intencionalidad. En segundo lugar, vemos con responsabilidad. El siguiente versículo dice, guardándolo. ¿Quién lo tiene que guardar? Pues cada hermano, cada hogar, ¿verdad? Cada primer día de la semana yo pongo aparte algo, guardándolo. ¿Quién lo guarda? Lo guarda pues, el mismo hermano, guardándolo, o sea, siendo responsable. No es aquello, ay,
me he quedado ahora que no tengo y he hecho mano, no tienes que echar mano de eso, pues eso es para los hermanos. Eso es la ofrenda, ¿verdad?, que tú das a los hermanos, que realmente es al Señor, ¿verdad? Entonces, guardándolo con responsabilidad. Algo más, con voluntad dispuesta. Ahora vamos a 2 de Corintios 8, versículo 12. 2 de Corintios 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿vale? La voluntad dispuesta, también en el capítulo 9 y versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Os dais cuenta? Pablo está escribiendo desde Macedonia y les dice a los hermanos en Corinto: hermano, los hermanos de Macedonia realmente han dado de su pobreza, han dado, ¿verdad?, para los hermanos. Dice, pero ellos han sido motivados porque vosotros estáis dispuestos desde el año pasado. Vosotros estáis dispuestos, estáis deseosos de participar también. Así que vemos como ellos también fueron de influencia, ¿verdad?, para los hermanos en Macedonia. Dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vemos es dar con agrado, capítulo 8 y versículo 3. 2 de Corintios 8, 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá aún, y aún más allá de sus fuerzas. Han dado con agrado. Lo siguiente que vemos, capítulo 2 de Corintios 9, 5, es con generosidad. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, ¿vale? Está hablando de la generosidad antes prometida. O sea, vosotros ya os habéis comprometido y habéis deseado y estáis dispuestos. Entonces les habla de eso, de esa generosidad. Y luego también vemos con alegría, en 2 de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo hay que dar? ¿Cómo hay que ofrendar? Con alegría, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Unos patrones. Ya te digo, si tienes tiempo de leer capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios, verás claramente cómo está hablando. El tema central es la ofrenda para los santos, para los hermanos. ¿Cómo se debe de administrar una ofrenda? ¿Cómo se debe de administrar? Se debe de administrar con honradez ante Dios y ante los hombres. 2 de Corintios 8, 20 y 21. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Cómo ha de ser administrada la ofrenda? Con honradez ante Dios y ante los hombres. Ante los hombres podemos esconder las cosas, ¿verdad? Y esto es causa de problemas en muchas iglesias, donde no hay honradez, donde no hay transparencia, donde alguno mete la mano donde no tiene que meter y se le llena el bolsillo con algo que no es suyo, con algo que es del Señor, ¿verdad? Tristemente ha pasado en muchos lugares. La ofrenda es del Señor y ha de ser tratada con el temor de Dios, ¿verdad? Con honradez ante Dios y ante los hombres. Transparencia en cuanto a la administración de la ofrenda. ¿En dónde se gastan las ofrendas? ¿Por qué se recogen las ofrendas? Aquí vemos que iban destinadas para los pobres, para los necesitados en Jerusalén. En aquel tiempo las iglesias se reunían en casas de hermanos que estaban en una posición más económica, más holgada, vivían en casas grandes y allí se reunían. Por eso dice, saluda a la iglesia que está en su casa. Los hermanos se reunían en las iglesias, en las casas. En nuestro tiempo nos reunimos en locales. Rara vez, algún grupo habrá que se reúnen en casas, pero normalmente nos reunimos en locales. Entonces, ¿para qué se usan las ofrendas? Pues para mantener los locales, ¿verdad? Los hay que pagar alquiler, los hay que pagar hipoteca, los ventiladores están funcionando y estamos gastando electricidad, hermanos. Eso hay que pagarlo.
La electricidad, si vas al lavabo y abres el grifo, pues sale agua, eso hay que pagarlo, ¿verdad? Los gastos, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto, pues la iglesia. Entonces las ofrendas se usan para cubrir la vida de la iglesia local, ¿vale? En cuanto es posible, las ofrendas se pueden usar para ayudar pues, a misiones, hermanos que están predicando el Evangelio en otros lugares. Sabéis, en la iglesia pues, tenemos parte de la ofrenda que va para hermanos, estamos apoyando a la iglesia en Castellar, estamos ayudándole con el pago del local allí, estamos ayudando al hermano Dani Zamora que está en Israel desde este año, estamos ayudando al hermano Fernando y María Jesús, Mari Carmen. Fernando y Mari Carmen también, ¿verdad? Ya mayores, que han servido al Señor durante muchos años con los niños, pero estamos ayudando. Estamos ayudando a los hermanos en Venezuela. Cada mes o cada 2 meses se les envía una ofrenda. ¿Dónde van a parar las ofrendas? Pues ya lo estáis viendo. Estáis viendo, las ofrendas se usan para la obra del Señor, principalmente para la extensión del Evangelio, principalmente. Y sin olvidarnos de los pobres. Claro, la iglesia no es una ONG. Pero si viene algún hermano con necesidad, pues la iglesia debe de ayudar. No puedes dejar a un hermano tirado. Anda, ve y caliéntate como puedas. ¿Y no les dais vosotros lo que necesitan? Entonces siempre tiene que haber una parte donde pues, la iglesia pueda ayudar a los hermanos que están principalmente, dice la Escritura, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces han habido ocasiones donde pues, hemos tenido que tratar y vamos a ayudar a este hermano. Tiene esta necesidad y tenemos posibilidades. Y esto es pues para el Señor, entonces pues se usa, ¿verdad? El dinero de la ofrenda para ayudar a cierta necesidad puntual, ¿verdad? Entonces, para eso se usan las ofrendas, para nada más. Hay hermanos pastores que son sostenidos por las iglesias, reciben su salario de la iglesia. Hay misioneros que reciben un poquito de este hermano, de otra iglesia, y de eso pues tienen suficiente para vivir y poder dedicarse a la labor. Hay otros que están a tiempo parcial. Lo cierto es que así es como se debe usar las ofrendas para la extensión del Evangelio. En varias ocasiones he mencionado que Pablo no se gloriaba de esto, Pablo. Dice, yo no os he sido carga, lo he mencionado en varias ocasiones, yo no os he sido carga, estas manos me han servido, yo he trabajado. Yo he trabajado para mis necesidades y para los que están conmigo, pero lo cierto es que también Pablo recibió en ocasiones ayudas. Recibió en Filipos, la iglesia de Filipenses, nos dice, una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Él recibió ofrendas de los hermanos en Filipenses. Y entonces es cuando dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo he recibido, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, que era una ofrenda. Dice, sacrificio acepto, olor agradable, ¿verdad?, delante del Señor. Él estaba agradecido a los hermanos. Aunque él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y a continuación dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No saquemos el versículo de contexto. Lee el contexto. El contexto es que Pablo sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia. Todo, tanto lo uno como lo otro, lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía tener recursos y usarlos seguramente sabiamente, y sabía, pues, hambre, desnudez, peligro, ¿verdad? Peligros de ladrones, peligros aquí, peligros allá. Por cierto, cuando lees los sufrimientos que él habla en 2 de Corintios, que él habla de los judíos, he recibido 40 azotes, 5 veces 40 azotes menos unos, he sido azotado con varas, he padecido naufragio una noche y un día he pasado con un náufrago en alta mar, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando antes del naufragio que nosotros conocemos, de cuando fue llevado. O sea, él ya había vivido unos cuantos naufragios, habla de sus sufrimientos, ¿no? Lo que quiero decir es que Pablo, aunque se gloriaba de que no os he sido carga, a los efesios se los dijo, a los corintios se lo dijo, no os he sido carga, estas manos me han servido, yo he trabajado, ¿verdad? Sí que en ocasiones recibió también de hermanos que querían apoyar su ministerio, querían ayudarle, y entonces de esta manera usaban la ofrenda. Hemos visto cómo se debe de ofrendar, cómo se debe de administrar y ahora cómo ha de ser recibida la ofrenda, porque estas ofrendas que decimos, que apoyamos a varios hermanos, ¿cómo ha de ser recibida? Pues tiene que ser recibida 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 12.
Dice, porque la administración de este servicio, está hablando de esta ofrenda, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Cómo ha de ser recibida esa ofrenda? Con gratitud, ¿no? ¿No vemos aquí? Abundan en muchas acciones de gracias a Dios, con gratitud. Los hermanos que reciben ayuda, normalmente te escriben una cartita, una postalita. Muchas gracias, hermanos, por orar por nosotros, por ayudarnos, por apoyarnos en este ministerio. Gratitud. Si alguien te da una ofrenda, por lo que sea, gratitud. Así ha de ser recibida, con gratitud. Luego, en el siguiente versículo, pues por la experiencia de esta administración, versículo 13, 2 Corintios 9, 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué vemos aquí? Por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, dando gloria al Señor. ¿Cómo ha de ser recibida la ofrenda? Con gratitud y dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Y en tercer lugar, con intercesión, versículo 14. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Veis? Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, con intercesión. Aquel que recibe la ofrenda intercede, ora, ¿verdad? Y pone delante del Señor a estos hermanos que generosamente han ofrendado. Yo sé que el tema de las ofrendas es un tema delicado. Yo sé que hay iglesias que hacen un hincapié quizás desmesurado en el tema económico, en las ofrendas. Quizás hay un énfasis en el diezmo. Hay iglesias, yo no lo puedo entender. Hay iglesias que te piden que pongas tu nombre en el sobre para que ellos vean que estás diezmando. Yo eso no lo puedo entender. Que pongas tu nombre, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es una ofrenda, es algo que tú decides ofrecer voluntariamente al Señor para la obra de Dios. O sea, yo no tengo por qué saber lo que tú ofrendas. O sea, no. Esto es algo entre cada cristiano y el Señor, ¿verdad? Y debe ser hecha con lo que hemos visto, con intencionalidad, responsabilidad, voluntad dispuesta, con agrado, con generosidad, con gozo para el Señor. No por exigencia, no porque, hermano, que hay que ofrendar, hermano, cuidado que te pego cuando hay que ofrendar. Bastantes hay por ahí, sacacuartos, ¿verdad? No. Y la clave para ofrendar con una actitud correcta, fijaros bien, vamos a buscar este versículo, 2 Corintios 8, 5. Esta es la clave para tener una actitud correcta en nuestras ofrendas. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los de Macedonia ofrendaron generosamente, no como lo esperábamos, sino que primeramente, antes de ofrendar, antes de dar de sus bienes, se dieron primeramente al Señor. Esta es la clave. Esta es la clave. Si un cristiano se da al Señor, se da completamente. El Señor me ha salvado. Señor, soy salvo, pero el Señor te ha salvado un poquito, el 50%, te ha salvado totalmente. Entonces lo que tú tienes es del Señor también. Somos administradores, ¿no? Si el Señor nos salva totalmente. Eso quiere decir que la cuenta del banco, ahí está, ¿verdad? Para mí, o lo pones delante del Señor y lo usas para el Señor. Por otro lado, hay que ser sabio. Tú no puedes decir, esto para los hermanos, esto, y luego tú te quedas así. No, somos buenos administradores. Buenos administradores es que tú das gracias a Dios por lo que te ha provisto, por medio del trabajo. El Señor nos da la salud, nos da trabajo, podemos trabajar, nos permite que tengamos unos ingresos, que podamos vivir, que tengamos lo suficiente y que podamos participar también, colaborar, ayudar en la obra del Señor. O sea, no es aquello, yo lo doy todo. No, si lo das todo te quedas sin nada. No.
O sea, sé sabio administrando lo que el Señor te ha provisto, sé buen administrador, ¿verdad? Pero si el Señor te ha salvado, como dice aquí, dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y esto me recuerda a lo que Pablo le dijo a los corintios. Dice, no busco lo vuestro, os busco a vosotros. O sea, no es lo vuestro. O sea, me da lo mismo que seas pobre, como que seas rico. O sea, no busco lo tuyo, sino te busco a ti, ¿verdad? Es que es eso, es cuando realmente entendemos que como cristianos hemos sido salvos por la gracia de Dios, que el Señor nos ha salvado completamente, al 100%, no vamos a entrar al cielo y se nos va a quedar una pierna fuera, no. El Señor nos ha salvado completamente, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Entonces, si nosotros nos entregamos al Señor, el ofrendar va a ser un privilegio. Va a ser un privilegio, porque yo quiero participar. Con lo que pueda, con un granito de arena. Yo quiero participar en esta ofrenda para ayudar a este hermano, yo quiero participar para que la iglesia pueda comprar folletos, podamos comprar Biblias, las Biblias de la iglesia que tenemos, la mayoría se regalan. ¿Verdad? ¿Tienes una Biblia? Toma, llévatela. ¿Y quién la regala? Pues la iglesia, o sea, los hermanos, con sus ofrendas. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos ayudando a que el Evangelio se extienda, progrese, alcance a otras personas, ayude a personas en necesidad. Pero la clave no es que tenemos que dar, que tenemos que dar, que tenemos que dar. No es la clave. Hay iglesias que no recogen ofrendas. A mí personalmente me parece genial, porque cada hermano es responsable de poner la ofrenda. No esperan a que el plato pase por delante, sino que hay un lugar donde va el hermano y ha apartado lo que tiene para el Señor, para la iglesia, y llega ese buzón. Aquí tenemos el buzón del púlpito, que a veces no recogemos ofrendas. Hermanos, si traes ofrendas, si quieres dejar en el púlpito, o sea, en el buzón este, pues no es aquello de ir pidiendo. Hay iglesias que recogen la ofrenda por la mañana, recogen la ofrenda por la tarde, a lo mejor recogen 2 ofrendas de un culto. Bueno, yo creo sinceramente que es algo que ha de ser del corazón. Si yo quiero participar, esto es para el Señor. Me da igual si pasan la ofrenda del plato, pues bien, y si no lo pasan, pues soy responsable de ponerlo en el buzón, o si no lo traigo la semana que viene, ¿verdad? Pero esto es algo que yo he apartado delante del Señor para el Señor, para que sea administrado, ¿verdad? Correctamente en las cosas del Señor, de una forma, como he dicho, con transparencia y con claridad, ¿verdad? Entonces el secreto es este. Nos hemos entregado nosotros primeramente al Señor. Si es así, veréis cómo vamos a dar con gozo. Vamos a dar para el Señor y vamos a poder ayudar a otros hermanos que están en necesidad. Pero el supremo ejemplo lo encontramos en el versículo 9, 2 de Corintios 8:9. Y aquí nos habla del Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando entendemos esto, realmente cambia nuestra percepción de las cosas. Es mirar al Señor, es mirar lo que Él ha hecho por nosotros, es mirar que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo, dejó su gloria, tomó un cuerpo de barro, como tú y como yo, se humilló, ¿verdad? Fue obediente, vivió humildemente. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vivió humildemente, con lo necesario. Él se entregó. Él fue una ofrenda. Él fue una ofrenda delante de Dios. Él se ofreció por ti y por mí. Lo hemos dicho esta mañana en nuestras oraciones, lo hemos visto al participar de la Santa Cena. Él se ofreció, y se ofreció enteramente por nosotros. Y eso ha de hacer que cambie nuestra perspectiva. Si el Señor, siendo rico, se ha hecho pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Con qué riqueza? Con una riqueza espiritual, donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no mina ni hurta, con esa riqueza espiritual,
de que tenemos tesoros, ¿verdad? Una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo que el Señor ha hecho para nosotros, esa es la clave. Entender la esencia del Evangelio, apropiarnos de esa realidad, y como el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, nosotros nos entregamos al Señor completamente. Y el apartado económico pues, es una área más de nuestras vidas. Es un área más de nuestras vidas. Yo quiero participar para que el reino de Dios vaya adelante, el Evangelio se siga extendiendo. Y hablamos de la ofrenda económica, pero podría ser la ofrenda del tiempo. ¿Qué es la ofrenda del tiempo? ¿Qué dedico yo al Señor? Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Y el Señor les dice a los judíos en el libro de Ageo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas bien artesonadas, y esta casa, que es el templo, está desierta. ¿No tenéis tiempo para mí?, dice el Señor. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Administramos correctamente nuestro tiempo? ¿Traemos nuestro tiempo al Señor como una ofrenda? Yo ofrendo mi tiempo al Señor. Yo esto lo aparto y voy a dedicar esto al Señor. A veces es que no hemos entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces es que no hemos entendido, o nosotros no nos hemos entregado completamente al Señor. Vivimos nuestras vidas tan a la ligera muchas veces, sin decir que, bueno, el Señor lo que quiere son discípulos. Pero le preguntaba el otro día a mi esposa, ¿puede haber un discípulo no comprometido? ¿Discípulo del Señor no comprometido? Tanto extraño, ¿no? No, a mí déjame, o sea, yo libre, a mí que me entretengan, que me lo pase bien, y no nos hemos entregado al Señor. Hemos recibido el regalo que Él ha hecho para nosotros, entregando al Señor Jesucristo en su riqueza hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero nosotros no hemos llegado a ese punto de entregarnos al Señor totalmente, en todas las áreas: económica, las ofrendas, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra vida. Entonces es algo para considerar, Acabo leyendo Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Claro, todo lo que hemos visto, aquí Lucas no nos lo dice. Lucas nos dice: Pablo sale de Éfeso, va a Troas, pasa por Macedonia y llega a Acaya. Como allí lo querían apresar los judíos, pues vuelve por Macedonia y regresa para abajo. Pero ahí en medio está esto, ese propósito, ahí en medio, que no vemos aquí. De hecho, dice versículo 4 y versículo 4. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Por qué le acompañaban tantos hermanos? ¿Por qué estaban tantos hermanos? Y además de representación de tantas iglesias. Pablo había dicho: a los que hubierais designados, llevarán la ofrenda a los santos en Jerusalén. Dice: si conviene que yo vaya, pues también iré. Muy posiblemente eran hermanos, representantes de las diferentes iglesias que habían ofrendado y acompañaban a Pablo, porque no le hacían una transferencia económica al banco, ¿no? Ni le enviaban un giro, llevaban el dinero metálico, llevaban. Y iba de ese grupo de hermanos como representación de las iglesias para llevar esta ofrenda a los santos en Jerusalén. Más adelante vemos a Pablo en Jerusalén y no se nos menciona a nadie más excepto a uno, a Trófimo. Sale en Jerusalén. Cuando apresan a Pablo, lo veremos más adelante, Trófimo estaba allí. Y muy posiblemente estos hermanos, si no todos, un buen número acompañó a Pablo. ¿Por qué? Porque las ofrendas han de ser administradas con honradez delante de Dios y delante de los hombres. No vaya a ser que Pablo cogiera un crucero y se lo ventilan a todo por ahí, por el Mediterráneo, ¿no? No, seguro que no. Pero transparencia. Llegan a Jerusalén, entregan esa ofrenda, los hermanos que la reciben seguramente se les saltan las lágrimas de alegría, de gozo, de ver el amor de los hermanos, dar gloria a Dios por su provisión, dar gracias a los hermanos,
y interceder por los hermanos gentiles que han hecho esa ofrenda generosa para ellos. Ahí lo tenemos, en medio de Pablo. Y Pablo quería terminar esto, quería terminar todos estos asuntos para llegar a Jerusalén y después irse a Roma y rumbo a España, ¿verdad? Fue a Roma de una manera distinta, ya lo veremos, cuando fue prisionero, pero vemos como el Señor lo estaba usando, ¿verdad? Y esto me hizo pues meditar. Como digo, nunca he predicado acerca de la ofrenda, pero espero haberlo hecho de una forma bíblica, con apoyo bíblico, y que podamos entender que lo que damos debemos darlo con alegría, como el Señor se entregó totalmente por nosotros. Y en lo que podamos, pues ayudar a los hermanos. Que no os olvidéis de los pobres, le dijeron, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y evidentemente, si ves a algún hermano en necesidad, pues ayúdale, ¿verdad? O si la Iglesia ve que hay una necesidad que puede suplir, pues que también esté ahí dispuesta. No me alargo más, espero que el Señor os bendiga y podamos entender, como digo, acerca de este tema. Hermano,